Bueno, y llegó el momento de la tarde, diríamos así, la noche para Madrid. Estimado profesor Enrique Bacigalupo, bueno, el título de su intervención será División de Poderes, el principio de igualdad e interpretación de la ley. Casi redundante explicar quién es Enrique Bacigalupo. No voy a hacer referencia a la cantidad innumerable de obras jurídicas con las que todos hemos estudiado las teorías del derecho y las modernas teorías del delito en todas sus variables y en todos sus estamentos. Baste decir que el profesor Bacigalupo es catedrático de Derecho Penal, es director del Seminario de Investigación en Derecho Penal y Filosofía del Derecho Penal del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset desde el año 2000. Fue magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España entre 1987 y el 2011. Es doctor honoris causa múltiple por las siguientes universidades. Acá menciono en especial la primera, de la Aconcagua, porque la Universidad de la Aconcagua fue la primera que le reconoció el título, le otorgó el título de doctor honoris causa en Argentina. También lo hizo luego la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Chile, la Universidad de la República de Uruguay, la Escuela Libre de Derecho de San José de Costa Rica, la Universidad del Nordeste de Corrientes, Argentina, la de Arequipa, Perú, la Universidad de Buenos Aires, de la que también es profesor honorario, y Gran Cruz del Mérito Federal de la República Federal de Alemania. Profesor Bacigalupo, está en uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer especialmente porque se me haya invitado a participar de este cumpleaños de un instituto que ha tenido tanta trascendencia teórica y práctica. Naturalmente no hubiera tenido trascendencia práctica si no hubiera tenido también trascendencia teórica. Quiero agradecer especialmente la presencia de Alejandro Goulet, Procurador General de la Corte, del Ministro de la Suprema Corte de Mendoza, don José Valerio, del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua, del señor diputado y exgobernador don Alfredo Cornejo y del presidente don Roberto Uliarte, así como de Mariana Silvestre, que ocupa el cargo de defensora. A todos ellos, todos han colaborado directamente con el instituto. Quiero felicitarlos, ante todo, por la obra realizada, por la influencia que han tenido en la práctica de la justicia en estos 12 años y además por la forma responsable en que se ha dirigido su actuación por parte de sus directores. En este sentido, he buscado un tema que me parece que es importante desde el punto de vista práctico, porque tiene que ver con la justicia y también tiene un trasfondo teórico de significación. Ya lo dijo Roberto Uliarte, se trata de la división de poderes, el principio de legalidad y la interpretación de la ley. El discurso político de nuestros días tiene una premisa que nadie pone en duda: la división de poderes del Estado es una garantía y una característica esencial del Estado de Derecho. La idea fue expuesta inicialmente por Montesquieu, como todos saben, quien pensaba que no habrá libertad mientras el poder de juzgar no esté separado del poder de legislar y del de ejecutar. Y además creía que las sentencias nunca deben ser otra cosa que un texto preciso de la ley, porque si contienen una opinión particular del juez, viviremos en una sociedad sin saber qué obligaciones hemos contraído. Esta era la opinión de Montesquieu. Y en los orígenes constitucionales europeos y españoles, la división de poderes se basó en lo referente al poder judicial
especialmente en la separación conceptual de la aplicación de la ley y la creación del derecho. La aplicación de la ley, competencia de los jueces; la creación del derecho, competencia del Parlamento. Los tribunales tendrían competencia, por lo tanto, para aplicar la ley, pero no para interpretarla. Es evidente que Montesquieu pensaba que las leyes podían ser aplicadas sin ser interpretadas. Cabe recordar que su idea principal sobre la organización judicial era que los órganos judiciales no fueran permanentes y que los jueces tampoco fueran estables, con carácter funcionarial, sino que proponía un poder judicial invisible y nulo, porque en realidad toda la aplicación de la ley debía estar vinculada a los ciudadanos que se eligieran en cada momento para resolver cada problema. Pero lo que ocurre es que toda aplicación de la ley es ya una interpretación, como se admite actualmente. En ese sentido, lo dice y lo ratifica y lo subraya Joseph Esser, que es uno de los más calificados intérpretes de esta materia. Y su opinión no es aislada. Por otra parte, los poderes judiciales actualmente son estables y ejercidos, con la salvedad del juicio por jurados, por jueces profesionales y funcionarios. Pero al menos desde la lección sobre la metodología jurídica que dio Savigny en 1802, la interpretación de las leyes y su aplicación es un antiguo problema metodológico de la ciencia jurídica. La distinción de la voluntad del juez respecto de la del legislador se intentó fundamentalmente mediante los métodos interpretativos elaborados por la hermenéutica jurídica. Pero los conflictos entre estos criterios interpretativos son conocidos desde sus comienzos. Siempre hay una discusión entre si el texto o la voluntad del legislador, si el derecho estricto o la equidad, si la letra o el espíritu. Después de la Revolución Francesa de 1789, dada la significación política adquirida por el Parlamento y el importante poder de los jueces de establecer en casos concretos lo que el texto de las leyes dice o incluso lo que el legislador quiso decir, se generó una tremenda desconfianza hacia el poder judicial y se generó también la necesidad de afirmar el valor de la ley, es decir, el valor del poder del Parlamento. Una clara muestra de esta situación se percibe además en la opinión negativa de Alexis de Tocqueville en 1835 sobre el reconocimiento de la potestad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de las leyes en los Estados Unidos. Fíjense ustedes qué agresiva la opinión de Alexis de Tocqueville. José afirmaba que negando a los jueces el derecho de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, le estamos dando al cuerpo legislativo indirectamente el poder de cambiar la Constitución, porque no tendrá ninguna barrera que lo detenga. Pero es mejor acordar el poder de cambiar la Constitución del pueblo a los hombres que representan imperfectamente su voluntad que a otros que solo se representan a sí mismos. Este es el fin de la cita. La idea de limitar el poder de los jueces, por otra parte, no era nueva. En el año 529, en el Codex Justinianus, ya existía una tendencia a limitar la interpretación de los jueces. Y asimismo, las prohibiciones de interpretación tomaron su impulso en el siglo XVIII, durante el cual fueron impuestas a los jueces de Rusia, Austria, Prusia y Francia, donde se introdujo el llamado referé legislatif en el reinado de Luis XIV, que mantenía la decisión última sobre la interpretación en poder del propio rey. En España, los métodos de interpretación gramatical, histórico, subjetivo, objetivo y teleológico han sido introducidos expresamente en el artículo 301 del Código Civil y han adquirido en las dos últimas décadas
una especial significación desde que en 1999 el Tribunal Supremo ha decidido repetidamente que una resolución judicial es constitutiva del delito de prevaricato cuando no sea sostenible, cito textualmente, mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley. La jurisprudencia actual atribuye a los métodos de interpretación la función de garantizar la exclusión de decisiones personales del juez. Estos métodos, sin embargo, no pretenden garantizar también la corrección de la interpretación. Lo problemático es que, por un lado, hay varios métodos de interpretación de la ley y estos pueden conducir, y de hecho conducen en ciertas ocasiones, a distintas interpretaciones. Y por otro lado, es que nos encontramos con que no existe un método para decidir sobre el método que debe prevalecer en un caso concreto. En esta situación se postula la libre elección del método por el juez con el método con el cual interpretará la ley. Claro que, como dice Reuters, uno de los autores que más ha expuesto sobre estos temas últimamente, cito textualmente, el que otorga a los tribunales libertad para la elección del método propaga la posibilidad de dar cualquier contenido a la Constitución, según el parecer cambiante de cada tribunal, orientado por el espíritu del momento. Fin de la cita. Esta objeción suele ser respondida por lo general señalando que, de todos modos, el texto de la ley constituye el límite de la interpretación. Es decir, que la interpretación solo es legítima en la medida en la que sea compatible con el tenor literal del texto legal. Schmidt-Heuser entiende inclusive en el ámbito del derecho penal que cabe diferenciar entre el tipo penal del texto y el tipo penal de la interpretación. En todo caso, el tipo de la interpretación solo será legítimo si también es compatible con el texto legal. En ocasiones se exterioriza un cierto escepticismo respecto del límite del texto, pero aunque este límite no sea todo lo seguro que sería deseable, es sin embargo un límite importante. La interpretación de este texto, sin embargo, hubiera permitido concretar un derecho de quien tuviera que sufrir una pena privativa de la libertad. Me refiero expresamente al caso del artículo 25.2 de la Constitución española. Allí nos encontramos con una situación muy particular. Por un lado, hay un título en el texto de la Constitución que dice de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y el artículo 25.2 establece que las penas privativas de la libertad, que está bajo el título de derechos fundamentales y libertades públicas, estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Cuando le fue alegada la lesión de este derecho, el Tribunal Constitucional la ha desestimado, sosteniendo que ese texto no contiene un derecho fundamental, sino simplemente un consejo u orientación para el legislador. La sentencia 2 de 1987. ¿Cómo sabe el Tribunal Constitucional que lo que la Constitución dice que es un derecho fundamental no es un derecho fundamental, sino una orientación para el legislador? Es cierto que hay otros casos, aparte de este, en los cuales se muestra que el texto a veces no es directamente respetado por los tribunales. Pero se trata, me parece a mí, de casos excepcionales, que no solamente existen en los tribunales españoles. Por eso a mí me parece justificado el juicio del autor que ya he citado antes, Joseph Esser, que hace de los métodos jurídicos de la praxis de los tribunales alemanes, cuando dice: los métodos jurídicos de la praxis parecen estar basados en una elección puramente pragmática o combinación de medios de argumentación e interpretación en interés de una decisión objetivamente correcta. Estas consideraciones me parece que pueden valer también respecto de otros tribunales. Este ejemplo muestra con claridad
que existe una distinción necesaria entre extraer interpretativamente lo que está en el texto e introducir en el texto lo que éste no dice. Actualmente la cuestión tiene una considerable importancia porque se tiene la pretensión de excluir de la aplicación de la ley consideraciones políticas ajenas a la ley. Pero este modelo probablemente ofrecería dificultades a un autor como Kelsen. Kelsen pensaba, cito textualmente, que ante todo es necesario diferenciar de manera cortante la interpretación del derecho por la ciencia jurídica de la que realizan los órganos jurisdiccionales, porque aquella, la de los juristas no jueces, no es auténtica, en la medida en que la ciencia jurídica por sí misma no crea derecho. Kelsen, además, pone de manifiesto una realidad hoy ampliamente reconocida, y cito otra vez textualmente a Kelsen: la interpretación científico-jurídica, dice, no puede sino presentar la posible significación de una norma jurídica, y tiene que evitar de la manera más cuidadosa, agrega, la ficción de que una norma jurídica siempre admite una única interpretación correcta. El comentarista que caracteriza una de varias interpretaciones posibles como la única correcta no realiza una función jurídica, sino una función político-jurídica. Pero cabe preguntarse por qué Kelsen no tomó en cuenta que esta situación se presenta también a los órganos jurisdiccionales, pues también los tribunales deciden con frecuencia el sentido de una norma jurídica entre más de un sentido posible. Este criterio es claramente visible en el problema del derecho privado de las lagunas del derecho. También las decisiones sobre casos no expresamente reglados por una norma jurídica serían, según Kelsen, actos de política jurídica del órgano jurisdiccional que las completa. La cuestión hermenéutica es en ambos casos idéntica. Y para la cuestión institucional, la cuestión no es diferente. ¿Cómo justificar la creación del derecho por parte del Poder Judicial? De todos modos, la tesis de Kelsen es básicamente acertada y en lo básico compartida actualmente por numerosos autores, que entienden, reforzando argumentalmente el punto de vista de Kelsen, que la búsqueda de un único derecho justo se ha demostrado en los siglos XIX y XX como poco realista y que hoy por hoy estaría superada. Una única verdad en cuestiones de valoración, dice Reuters, a quien acabo de citar y vuelvo a citar ahora, textualmente, una única cuestión de valoración solo existe en comunidades de fe, pero no es posible en estados democráticos constitucionales, porque los valores son racionalmente discutibles, pero no pueden ser probados lógicamente. Las anteriores consideraciones han llevado a otros juristas y también a Reuters a plantear la pregunta de si en realidad no estamos ante una secreta revolución de transformación del Estado de Derecho en Estado judicial. Una cuestión que ya en 1964 había anunciado Gramsci cuando sostuvo que el derecho judicial es nuestro destino. Como se vio, parece haber un extendido consenso sobre la imposibilidad de una única interpretación correcta de la ley y la necesidad de decidir sobre cuál de las posibles interpretaciones es aplicable al caso concreto. Por lo tanto, el planteamiento de la cuestión implica la transformación de un problema metodológico en una cuestión de legitimidad. La Constitución española establece que España es un Estado de Derecho, que los poderes del Estado emanan del pueblo español, que las Cortes Generales, es decir, el Parlamento, representan al pueblo español, que ejerce la potestad legislativa del Estado y que los tribunales están únicamente vinculados por el imperio de la ley.
Parece claro que estas disposiciones constitucionales limitan la creación del derecho al Parlamento y la excluyen respecto del Poder Judicial. Repita, ¿cómo se explica que los jueces del Poder Judicial, que no solo están autorizados en la Constitución a juzgar con arreglo a las leyes y a hacer ejecutar los juzgados, adopten decisiones que crean derecho y lo aplican? ¿Cómo se explica que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional fijen el sentido último de las leyes que aplican, incluso a veces corrigiendo al constituyente o al legislador? ¿De qué manera se justifica en un Estado de Derecho que los órganos jurisdiccionales interpreten las leyes prefigurando el resultado de la interpretación con la elección del método interpretativo y el desarrollo de su contenido? Estas preguntas me parece que son hoy en día esenciales. En el derecho español vigente no existe una norma como la del artículo 1 del Código Civil suizo de 1912, según el cual, cuando no exista una disposición legal ni derecho constitucional consuetudinario, se autoriza a los tribunales a decidir de conformidad con la regla que ellos, como legisladores, hubieran sancionado. Naturalmente que esto no es aplicable al derecho penal. Pero hay otras normas que también establecen limitaciones a la interpretación legal, o la norma del Código Civil español que dice que los jueces tendrán que resolver siempre ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Hay otras normas, como digo, que al menos requieren una reflexión sobre la legitimidad del derecho judicial en nuestros órdenes jurídicos. El artículo 448 del Código Penal español y el artículo 273 del Código Penal argentino prescriben que los jueces no pueden negarse a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo deben proceder? ¿Sobre la base de qué normas deben juzgar los tribunales en los casos de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley? Parece que tales supuestos estarían obligados a establecer las normas que aplican, es decir, a crear derecho judicial. Hecho este análisis de la situación, parece que desde la perspectiva de la hermenéutica actual es obligado revisar la tesis de Montesquieu. La idea de una interpretación sin presupuestos en la que creía Montesquieu hoy no parece sostenible. La tesis de Heidegger, según la cual la interpretación no es nunca una comprensión sin presupuestos de algo previamente dado, y su descripción del proceso de la interpretación a través del círculo hermenéutico que Hassemer transformó en un espiral hermenéutico, así como la rehabilitación de la función de los juicios previos en la hermenéutica por parte de Gadamer, han dado fundamentos modernos a concepciones de la interpretación jurídica que distan manifiestamente de la pensada por Montesquieu y de las expresadas a fines del siglo XIX y XX. Por estas razones, la problemática debería consistir básicamente en determinar cuáles son los límites de la interpretación. Yo entiendo que una primera respuesta respecto de la cual parece existir un cierto consenso es el recurso a la dogmática o a la ciencia del derecho como factor limitador o de control. En este sentido, la dogmática podría ser un fundamento legitimante de la función judicial. Por regla, los tribunales procuran legitimar sus decisiones en alguna concepción dogmática. No importa si académica o no. No importa si bien o mal entendida, si bien o mal aplicada. Y en este sentido, la dogmática es evidente que forma parte de la actividad judicial cotidiana de los tribunales. Si se me permite ejemplificar con la jurisprudencia penal, el sistema dogmático de la teoría del delito, de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, así como la teoría de la autoría y participación o de la tentativa,
son teorías racionales elaboradas precisamente para la aplicación de la ley penal a casos individuales y, al menos en España, en Alemania e Italia, y entiendo que también en Argentina, tienen evidente reflejo en la práctica, lo que excluye las críticas de los teóricos a muchas decisiones judiciales. Pero, así como no hay una única interpretación correcta del texto legal, tampoco hay una única dogmática, y por lo tanto, la dogmática no libera a los tribunales de las decisiones político-jurídicas. Joseph Esser, a quien cito nuevamente, atribuye a la dogmática un rol clave en la interpretación cuando dice que el pensamiento aplicativo tiene que poner en primera línea los conceptos como garantes de su capacidad funcional. Una importancia muy intensa atribuye a la ciencia del derecho Hermann Kantarovich, con el seudónimo de Gnaeus Flavius, como todos ustedes conocen. Y él lo hace en su estudio sobre el derecho libre, en la lucha por la ciencia del derecho de 1905. Allí explica Kantorovich que la relación de la ciencia del derecho con la ley tiene que ser modificada y que es preciso tomar en serio la idea tradicional de la escuela histórica según el cual la ciencia como fuente debe ser considerada como fuente del derecho, como ya se había intentado a principios del siglo XIX. En nuestros días, la más contundente respuesta, sobre todo porque en ella se discuten las posiciones recientes supuestamente progresistas que ponen en duda el valor de la dogmática, es la de Bernard Schünemann, quien en el año 2016 sostuvo que en el derecho penal del Estado Democrático de Derecho el nivel de racionalidad que puede proporcionar la dogmática es irrenunciable. Una reflexión especial para terminar sobre el principio de legalidad. Como ustedes saben, el principio de legalidad es un principio fundamental del Estado de Derecho, pero muchos juristas o algunos juristas opinan que como consecuencia de los cambios jurisprudenciales que se producen, es evidente que el principio de legalidad ha quedado superado, porque las leyes, según los tribunales, tienen una interpretación que luego puede ser cambiada. Entre los penalistas, por el contrario, se afirma que el derecho penal vigente es un producto de la división del trabajo entre legislación y jurisprudencia en la conformación de la norma. Nuestro derecho penal y procesal penal, se agrega, están formados por la ley y el derecho judicial, y en la realidad jurídica el derecho judicial parece dominar. Este es el punto de vista de Cray. En un sentido similar, pero subrayando la importancia del límite del texto según el sentido usual de las palabras, Roxin tampoco considera que el principio de legalidad esté superado y estima, con la doctrina dominante, que el legislador, con el texto de una disposición, crea el marco de una regulación que debe ser concretado por el juez. Tarea en la que el sentido de las palabras, según el lenguaje usual, opera como límite, dentro del cual se consideran las representaciones del legislador histórico, el contexto sistemático y la finalidad de la ley, a través de la interpretación teleológica. Roxin concluye diciendo que, por el contrario, una interpretación que ya no está cubierta por el sentido posible de las palabras es una fundamentación penal analógica y, en consecuencia, inadmisible y constitucionalmente prohibida. Y hasta aquí mis reflexiones sobre este tema, que creo que interesarán sobre todo a los jueces y a todos los juristas que también, además de ser juristas teóricos, son juristas prácticos. Mi propósito, como es obvio, no es dar una solución definitiva a estos problemas. Es evidente que tienen muchos años, se discutirá todavía mucho sobre ellos. Mi propósito, por lo tanto, es mucho más simple. Solo he tratado de presentar una problemática que me parece importante en un Estado de Derecho
para someterla a las discusiones propias de los juristas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Bacigalupo. Realmente es un placer que nos haya hecho llegar estas ideas acerca de tan trascendentales principios como es básicamente el principio de legalidad, ¿no? Que los jueces permanentes, especialmente los jueces penales, de modo permanente tienen que estar batallando y vigilando que esto se cumpla. Seguidamente se ha abierto la posibilidad de que el conversatorio con el profesor Bacigalupo le podamos hacer algunas preguntas. Ya hay en el chat algunas preguntas, y quien moderará este capítulo de la videollamada es el Procurador General, el doctor Alejandro Boulet. Alejandro, estás en uso de la palabra. Gracias. Enrique, felicitaciones por esta charla que nos acabas de dar. Tengo algunas preguntas sugeridas por los participantes. Una de ellas dice, ¿cómo opera el principio del indubio pro reo ante dos posibles interpretaciones? Una más amplia de punibilidad y otra más restringida. Esa es la primera pregunta. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. En realidad el principio indubio pro reo solo rige para las cuestiones de hecho. Es decir, cuando la prueba puede no ser suficiente y el tribunal tiene dudas, entonces el tribunal aplica el principio indubio pro reo. Cuando se trata de interpretaciones de la ley, que pueden ser más amplias o más restrictivas, lo que impera es el principio indubio pro libertate. Es decir, que en la duda siempre habrá que estar a la interpretación que ofrezca una mayor libertad a los ciudadanos. Perfecto. Bien, una segunda pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el valor al lenguaje jurídico en los tiempos de los condicionantes lingüísticos que están en crisis y cómo impacta en la interpretación? Bueno, la cuestión de la interpretación de la ley, la cuestión de la hermenéutica jurídica está en estos momentos en plena ebullición. Por eso que se está hablando de que estamos ante una secreta transformación del Estado de Derecho en Estado judicial, porque se entiende que los tribunales no están suficientemente limitados por su función de tribunales, una función propia del Poder Judicial, sino que en cierto sentido actúan creando el derecho que aplica. Yo he tratado de exponer que también las leyes obligan a los jueces a juzgar de cualquier manera. Es decir, si no hay ley, no puede negarse a juzgar, tiene de todos modos que juzgar. Por lo tanto, este es un punto extraordinariamente delicado. No tenemos como el Código Civil suizo una norma que diga de qué manera los jueces pueden ejercer o cumplir con la obligación de no dejar de juzgar, pero la cuestión, como digo, forma parte de una discusión muy extensa que, si en algún momento tenemos oportunidad, podríamos tratarla específicamente. Muy bien, doctor. Doctor, ¿cómo conciliar el principio de legalidad y los delitos de omisión impropia? Este es un tema que me lo han planteado varias veces. Yo siempre dije que la cuestión de los delitos de omisión impropia, por ejemplo en el Código Argentino, donde no están contemplados, en realidad tienen un cierto déficit desde el punto de vista del principio de legalidad. Sin embargo, a través de la teoría de la posición de garante
y a través de la equivalencia entre la omisión y el caso concreto de la acción positiva, se puede limitar suficientemente como para justificar la categoría de los delitos de comisión por omisión. Yo creo, de todos modos, que es imprescindible actualmente que un código penal tenga una disposición expresa sobre los delitos de comisión por omisión, donde se establezca no solamente la posición de garante, sino se establezca además la equivalencia entre la acción y la omisión, que son los elementos fundamentales en los que actualmente se basa la teoría de la omisión. Muy bien. Doctor, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo juega el indubio pro reo en materia de delitos de género? Es una temática bastante en boga, ¿no? Sí, yo lo comprendo. Es decir, lo que hay es una reacción, sobre todo una reacción para favorecer de alguna manera la situación de debilidad, o mejor dicho, para dar salida a la situación de debilidad que tiene la mujer en estas situaciones de los delitos de género. Y entonces se piensa en realidad que el indubio pro reo debe ser utilizado limitadamente, teniendo en cuenta las dificultades que la mujer tiene para poder llevar la prueba al proceso. Y en este sentido se postula una limitación del indubio pro reo y una ampliación de las posibilidades de credibilidad de la mujer que ha sido maltratada. Bien. Doctor, dice, ¿cómo se conjuga el principio de legalidad y la determinación del dolo en su totalidad en tiempos posmodernos, donde pareciera que no es tan determinante su determinación? Valga la redundancia. Sí, no entiendo bien la pregunta. Dice, se la leo tal cual, ¿cómo se conjuga el principio de legalidad y la determinación del dolo en su totalidad en tiempos... Sí, ya veo, me parece que ahora entiendo. En realidad, lo que se dice es que en el Código Penal no hay una definición del dolo. Tal cual. Y la definición del dolo, como tantas otras cuestiones, se pueden obtener interpretativamente. Y en ese sentido, en la interpretación del concepto de dolo, que no está más que insinuado dentro de la ley, lo que se pone de manifiesto es que los jueces deben operar con criterios dogmáticos sólidos y consistentes. Y en ese sentido, los criterios modernos, las definiciones modernas sobre el dolo ya han alcanzado, me parece a mí, un consenso general, por lo menos en Europa, y yo supongo que en Argentina, que desde ese punto de vista está siempre a la altura de Europa, que permite operar con un concepto de dolo y con tantos otros conceptos, como el concepto de violencia, que tampoco está determinado en la ley, como el concepto de ¿qué otros conceptos podemos decir? Hay una gran cantidad de conceptos que no están determinados en la ley y que es necesario hacerlo a través de los métodos dogmáticos. Bien. Doctor, en las leyes penales en blanco, cuya interpretación debe hacerse con normas extrapenales, si esta norma extrapenal se modifica, ¿le alcanza al condenado el beneficio de retroactividad de la ley penal más benigna, típico en casos de régimen bancario? Sí, es una cuestión discutida, inclusive en la jurisprudencia en España hay
algunas decisiones diversas en este sentido, pero yo pienso que la modificación del complemento de la ley penal en blanco es un complemento de la ley penal y por lo tanto debe tener las garantías de la ley penal. Bien. Doctor, un tema en boga acá, a raíz va acá y supongo que en el mundo. Dice, el artículo 205 del Código Penal argentino reprime al que violare las medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Es una ley penal en blanco y el decreto de necesidad y urgencia dictado por Presidencia de la Nación, que lleva el número 297, establece el aislamiento preventivo, social y obligatorio. El artículo 4 dispone compulsa en relación al artículo 205 a los infractores. ¿Qué opinión le merece el llenado de esta ley con la aprehensión de una persona en franca violación a este decreto de necesidad y urgencia? ¿No cree que se atenta con el principio de legalidad? ¿Se entiende? Se lo repito. La verdad que sí hay una norma que es válida, Sí. con la cual se ha completado un texto de una ley penal. No veo cuál es el problema. El problema es que si la norma es válida y puede completar el texto de la ley penal, pues no habrá ningún problema, me parece. Perfecto. Pero claro, no, esta es una cuestión puntual propia de la situación argentina. Aquí, en cierto sentido, ha habido un reflejo semejante, pero no se planteó desde el punto de vista de la ley penal en blanco. Bien. Doctor, otra pregunta. Dice, ¿cómo juega el principio de legalidad con las infracciones contravencionales de tipo amplio? Por ejemplo, ruidos molestos, que son netamente subjetivos. ¿Cuesta conciliar en la práctica la aplicación del principio de legalidad y el fin de la ley contravencional? Bueno, esto es un problema de una interpretación de textos concretos. En el texto concreto yo puedo interpretarlo hasta cierto punto. Si no es una cláusula general, si es una cláusula general ya no lo puedo interpretar, pero el concepto de ruidos molestos probablemente no es muy diferente del concepto de violencia desde el punto de vista de la estructura interpretativa. Entonces, quiere decir que en la medida en que haya métodos hermenéuticos que me permitan concretar el concepto de ruidos molestos, yo no veo problemas. Las cláusulas generales, de todos modos, que no es el caso del concepto de ruidos molestos, sino cláusulas generales como el que actuare contra el Estado democrático, por ejemplo, una cosa así, esas cláusulas generales son inconstitucionales. Bien. Doctor, acá preguntan, ¿cómo conciliar la hermenéutica jurídica, el lenguaje jurídico y el lenguaje claro? El lenguaje es claro cuando las ideas son claras. Si las ideas son claras, el lenguaje es claro. Cuando el lenguaje no es claro, es que las ideas probablemente no sean claras. Tal cual. La otra cuestión que siempre se vincula a esto es, y se pueden entender por el pueblo en general que no tiene formación jurídica expresa las sentencias judiciales. Y probablemente no, como tampoco se pueden entender los dictámenes médicos y tantas otras cosas que tienen una base científica que no está al alcance de todos los ciudadanos. Lo que pasa es que en el derecho esta cuestión es muy delicada y por eso tenemos tantas limitaciones. Bien. Aquí hay un comentario, dice, el interpretacionismo como la idea
de que toda norma o regla requiere de interpretación y su extensión con el inconstitucionalismo no nos está llevando silenciosamente a la politización o partidización progresiva de la selección de los postulantes de jueces inferiores y tribunales superiores, como de una peligrosa militancia de los jueces autoapropiándose del ejercicio de la soberanía popular, desapoderando al legislador y al constituyente. Esto tiene que ver, lo pongo en autos, formulan esta pregunta a partir de una situación que se está dando acá en la provincia con la selección de un candidato al Tribunal Superior, donde se ha interpuesto una acción declarativa para que la Corte, una declarativa de certeza, para que la Corte diga cómo deben interpretarse los requisitos que exige la Constitución para designar a un postulante. Es a partir de eso. Entiendo que lo que se quiere significar con esto es si esta postura puede resultar peligrosa en orden a la posibilidad de que los jueces evalúen un requisito que está en la Constitución y al que tiene que echar mano claramente la legislatura o los parlamentos, ponderando si se dan o no se dan determinados requisitos para postular a una persona. Yo te agradezco, Alejandro, la explicación que me has dado, porque me pone de manifiesto que sería una imprudencia que en un caso sub iudice yo tomara ahora alguna clase de decisión. Perfecto. Me disculparéis si, pido que me disculpen si omito hacer referencia o dar cualquier opinión sobre esta cuestión. Sí, lo entiendo perfectamente. No formulé la pregunta, pero bueno, es un tema que se está discutiendo claramente hoy. El límite en general de las interpretaciones judiciales, ¿no? Se habla mucho del gobierno de los jueces y toda esta temática que, bueno, no está en boga solamente por esta situación concreta, sino por otras tantas que se vienen dando repetidamente en distintas provincias, donde un poco los jueces interpretan medidas políticas. Entonces está esa eterna discusión de cuál es el ámbito de competencia funcional, si inmiscuirse de alguna manera en temáticas que hacen a otros poderes no es una postura peligrosa. Pero bueno, hasta que hemos llegado con esta aclaración me resulta interesante, porque en realidad yo creo que hay que mantener la distinción entre las cuestiones políticas y las cuestiones judiciales. Y las cuestiones políticas deben estar fuera del alcance de las decisiones judiciales. Es una teoría o una tesis tradicional defendida ya en la Corte de los Estados Unidos y que también se defiende actualmente en España. Con eso me da respuesta, Enrique, a la postura. Es decir, yo también pienso modestamente en el mismo sentido que vos. Bueno, Enrique, hasta acá hemos llegado por lo menos con las preguntas. A mí solamente me queda agradecerte por todo lo que nos das de manera constante. Esto no es sino un poco más de lo que vienes dándonos desde antes de la creación de este instituto. En mi nombre personal, ya lo hará Roberto, yo te agradezco no solo por todo esto, sino además por tu amistad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias por tu amistad también. Y te ruego que me disculpes que en lugar de decirte gracias a vos, te digo gracias a ti.
Bueno, estimados amigos todos, Enrique, el principal, y quienes se han sumado esta tarde a esta muy interesante intervención que ha tenido el profesor Bacigalupo y el criterio para contestar las preguntas. Y sobre todo, respetando aquel principio de que las con casos judiciables o judicializados, bueno, es mejor no opinarlas. Así que en eso Bacigalupo y la experiencia para hacerlo. Entonces, claro, no queda nada más que, Alejandro, el agradecimiento al profesor Bacigalupo por esta intervención, por esta generosidad que nos ha distinguido, que cada vez que lo hemos convocado, él ha dicho que está presente, y bueno, no quiero terminar esto sin mencionar al doctor Alejandro Piña, que el doctor Piña es presidente del instituto y que, bueno, ha estado presente como es miembro de la comisión directiva y bueno, pero es que nos habíamos, gracias Alejandro por estar acá acompañándonos. Finalmente, a todos los que han participado, muchísimas gracias y será hasta dentro de poquito, porque entre los avisos parroquiales tenemos que decir que en un par de semanas estaremos presentando la actividad del instituto, siempre procurando perseguir aquella vieja ilusión de mejorar. Muchas gracias, buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Un saludo también para Alejandro. Bueno, ahí está Alejandro. Y para el otro Alejandro cercano, también un saludo muy especial. Bueno, está. Lo veo ahora en pantalla a Charlie Parma, que también le doy un abrazo. Sí, es un amigo, Charlie siempre nos acompaña. Micrófono, Charlie, saludás a Enrique. A ver, Rubén, si le puede habilitar a Charlie Parma. Rubén, Charlie, tenés arriba el micrófono, tocarlo y... Micrófono, Charlie, está sin micrófono. Bueno, ahí está. Yo estaba tentado a hacer una pregunta, pero cuando uno está en grupo es muy difícil hacer una pregunta. Me iba a meter con la temática del delito continuado y todo eso porque quedé dando... Así que bueno, simplemente esto es un diálogo cuasi personal hacia Enrique, que nos ha dado tanto y particularmente he tenido la suerte inmensa de viajar mucho y donde voy llevo la palabra diáfana, la palabra clara, precisa de Enrique Bacigalupo. Yo siempre digo que cuando uno no se quiere equivocar, tiene que agarrar teoría del delito y no se equivoca. Es casi una cuestión, es un sello de garantía. Así que esto, Enrique, como varias generaciones ya, estamos muy agradecidos, muy honrados de que pueda estar aquí con nosotros. Así que 1000 bendiciones. Sí, bien entero, casi chispeante, una personalidad tuya nueva, novedosa para algunos, pero realmente es muy emocionante. Así que gracias, Enrique, por todo lo que nos has dado, porque estate seguro que has sembrado en tierra firme. Gracias. Pero bueno, qué palabras tan agradables las tuyas, Charlie. Yo creo que eso de que nunca se equivocan leyendo mi libro es una exageración. Estimado Enrique, también, claro que esto de la limitación de las pantallas, que uno no sabe quiénes están, pero otro socio honorario que ha estado presente permanentemente, todo el tiempo. El ex fiscal general de la
Autónoma de Buenos Aires, el querido amigo Luis Sebasco, está acá, y bueno, le vamos a pedir un saludo también a Luis, uno de los que saludó por el video. Luisito, bueno, tiene la palabra. ¿Qué tal? Para mí un placer estar con ustedes. Como les dije en el video, la verdad que ha sido tan fecunda la labor del instituto que es imposible no acompañarlos y no sé con lo que han hecho. Como decía el ex gobernador Cornejo, los últimos años lo que se ha hecho en la provincia de Mendoza es increíble por la profundidad y la velocidad de las reformas, y eso tiene que ver con toda la actitud con que el instituto viene trabajando, que los conocí. Así que bueno, y además un placer escuchar al doctor Bacigalupo, realmente es como hacer un alto en lo cotidiano, sumergirse de nuevo en esas magníficas clases. Así que realmente un placer verlos, bueno, verte a Alejandro, a José y a todos los queridos amigos, Horacio Romero Villanueva, y bueno, algunos que se me escapan porque tengo que empezar a pasar pantalla. Pero realmente es buenísimo, y bueno, y más allá de lo molesto de esta cuarentena y de esta pandemia, tenernos todos de este modo es magnífico. Así que bueno, gracias por invitarme, gracias por los conceptos, la charla del doctor Bacigalupo. Bueno, y un placer verlos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, para respetar el principio de igualdad. Horacio Romero Villanueva ya nos saludó al principio, pero bien puede ahora, al finalizar, dar su saludo en forma personal y no virtual, como ya lo hizo. El micrófono, Horacito. El micrófono, Horacio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, profesor Bacigalupo, por los conceptos. Obviamente no tengo más que, no la alabanza o el elogio vano, profunda por la obra del profesor Bacigalupo. Y yo lo único que puedo decir al instituto y a todos los consocios, a Luis Sebasco, al rector Alejandro Gulé, a Roberto Uriarte, a Valerio, Juan, obviamente al doctor Alejandro Piña, a Carlos Parma y a todos los que están ahí, un fuertísimo abrazo, y es un honor para mí, entre las cosas que más guardo en mi vida y académica, como un honor más destacado es el título de socio honorario del instituto. Les mando un abrazo muy grande, ojalá dentro de 20 años nos siga viendo, y como dijo Luis, esto que sea nada más que algo pasajero y anecdótico para estar más juntos. Bueno, Horacio, muchas gracias. Profesor Bacigalupo. Micrófono. Ahí está. Está abierto tu micrófono. Sí, yo, en fin, no tengo estas palabras tan cordiales, tan amistosas, en fin, me producen una cierta emoción recordar nuestros primeros encuentros en Mendoza, también aquella experiencia de, me parece que se llamaba tirolina, que nos hicieron, tiroliza, que nos hicieron Alejandro Gulé. Qué malo, Rick. Pero que nos pusieron ahí al borde de la muerte. Las travesuras de Roberto Uriarte. Pero bueno, quiero decir que todo lo vivido y lo vivido con los amigos mendocinos en Madrid lo guardo como un recuerdo muy especial, que han sellado algunas amistades de manera definitiva y profunda, como el caso de Roberto, de Carlos Parma, que siempre los tengo muy, muy presentes. Además, como dijo Roberto Uriarte, como tengo a la vista del liceo, no tengo más remedio que recordarlos, porque siempre hay un motivo para
pase la vista por allí y diga, ah, bueno, me acuerdo de Roberto, de Alejandro Goulet, y etcétera, Carlos Parma, de todos vosotros me acuerdo muchísimo. Bueno, te agradecemos y te consta que permanentemente nosotros estamos pensando en vos desde la cátedra, desde el afecto y desde estas otras actividades académicas con las que siempre nos regalas. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias de nuevo por la participación y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Adiós. Un fuerte abrazo para todos. Adiós. Adiós. Rubén, quiere cancelar la edición. Chao, Gracias. Enrique. Y Roberto. Chao. Chao. Chao a todos.